Hola pilotos de ordenador y bienvenidos a este nuevo video tutorial de VIP Virtual Intrepid Pilot. Para el día de hoy les voy a explicar cómo configurar desde ceros el Boeing 777 de Captain Sim, concretamente el modelo 200ER, es decir, de rango extendido, Extended Range, con motores General Electric. Este video tutorial sirve para las otras versiones también, no hay ningún problema. En este video tutorial les voy a explicar cómo pasarlo desde Cold and Dark, es decir, desde frío y oscuro, hasta configurar todos sus sistemas y crear un plan de vuelo y aterrizar con el sistema ILS en este espectacular avión. Así que empecemos. Lo primero que voy a hacer es irme hasta el mapa y lo aconsejable para poder hacer la configuración de este avión en modo Cold and Dark, es decir, desde oscuro y frío, o frío y oscuro como lo quieran llamar, es decirle al simulador que salgamos desde una puerta de algún aeropuerto, desde el que quieran, o desde una rampa de parqueo, no hay problema. Voy a elegir concretamente esta rampa de parqueo del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Y el objetivo principal de este video tutorial, aparte de configurar el avión completamente, es hacer un vuelo entre Bogotá y la ciudad de Medellín, es decir, desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hasta el Aeropuerto José María Córdoba, que es el aeropuerto principal de la ciudad de Medellín, ya que Medellín posee dos aeropuertos, este que es el José María Córdoba, el de Río Negro, y dentro de la ciudad de Medellín hay otro aeropuerto que es el Olaya Herrera, pero lo vamos a hacer de Bogotá a el aeropuerto José María Córdoba, que tiene mayor capacidad de poder recibir este tipo de aeronaves de gran tamaño. Entonces voy a empezar desde esta rampa de parqueo y a volar. Ya en la cabina lo primero que vamos a hacer es encender el APU. Activamos la batería. Luego el switch de la APU lo pasamos a inicio, start, arranque. Y desde la parte externa nos cercioramos de que se escuche el sonido de arranque de la APU. Luego de esto, vamos a abrir las válvulas de combustible para que se alimente la APU, y también las necesitamos para poder arrancar los motores del avión. Y ahora vamos a encender las luces, el faro, las de navegación, las del logo y las de las alas. Ahora lo que vamos a hacer es a programar un vuelo desde la computadora central del avión, es decir, desde el FMC. Accedemos acá a ella. Lo primero que voy a hacer es pulsar el botón salida y aproximación, Departure y Approach en inglés. No hay ningún vuelo programado, y acá en ruta pulso ruta y voy a primero a ingresar en la computadora el aeropuerto de salida. En este caso va a ser el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá. Voy a colocar las 4 letras que es el código que se utiliza
para programar todas las rutas. Entonces SK BO, y acá en origen pulso este botón y automáticamente ya toma como salida el aeropuerto El Dorado. Y luego voy a colocar el código del Aeropuerto Internacional José María Córdoba del Aeropuerto de Medellín. Simplemente pongo SK RG y en destino lo coloco e inmediatamente lo toma. Luego en salida y aproximación ya me debe aparecer la ruta. Salimos de Bogotá y llegamos a Medellín. Luego me meto acá en el arrival, es decir, en la llegada, y aquí voy a colocar que la aproximación sea el ILS-01Z. Le damos acá y luego pulsamos el botón de ejecutar cuando se haya iluminado el LED de arriba verde. Le damos ejecutar y luego nos vamos otra vez a salida y llegada o aproximación. Le vamos a decir acá en salida, y acá en salida podemos elegir cualquier pista del Aeropuerto Internacional El Dorado, cualquier pista de salida. En este caso voy a decirle que salgamos por la pista 14 izquierda. Cada vez que hagamos un cambio en la computadora siempre le vamos a decir ejecutar. En nuestro simulador, si queremos, podemos abrir el mapa BFR, y desde acá verificar que ya tengamos la ruta. Ahí está Medellín. Entonces, como le he indicado al avión, vamos a salir de la pista de la pista 14L, es decir, 14 izquierda. Que concretamente vendría siendo la pista norte, con sentido occidente-oriente. Ahora lo que vamos a hacer es encender los motores. Lo primero que hacemos para encender los motores es desde el panel superior decirle en los iniciadores del motor, voy a encender el 1, le voy a decir Start, iniciar. Luego abro el paso del combustible. Y acá verificamos que arranque. Y luego voy a arrancar el motor número 2. Start.
Y luego de tener encendidos los motores podemos apagar la APU. Ya no la necesitamos más porque ya tenemos los motores encendidos, los cuales nos generan también presión hidráulica y aire acondicionado. Ya con los motores encendidos voy a agregarle al avión flaps y slats para el despegue. De acá de Bogotá voy a aplicarle los flaps y los slats a 15 grados. Como lo hacemos uno por uno, simplemente pulsamos F7 y él no lo va haciendo uno por uno hasta los 15 grados. Si pulso F8 me los aplica totalmente. Entonces ahí estoy extendiendo los flaps y los slats para el despegue. Como sé que he puesto los flaps y los slats, simplemente me voy acá a esta pantalla y acá me indica. Ahí ya se están terminando de bajar. Antes de continuar, les voy a dar el siguiente consejo: que ustedes busquen en internet la carta de navegación, en este caso concretamente la carta de aproximación ILS Z al aeropuerto al cual van a llegar. ¿Para qué? Para que puedan saber la altitud con la cual deben realizar la aproximación. Yo por lo general busco en Google, en este caso busqué ILSZ y el código del aeropuerto al cual voy a llegar, que es el de Medellín, el de Río Negro, y encontré esta carta de navegación, pero tiene la carta de aproximación. Ya les voy a decir cómo la reconocen. Ustedes la reconocen de esta manera: ILSZ, pista 01. Estas son las siglas de runway, que es pista en inglés, y pista 01. Acá nos debemos fijar en un apartado que es el más importante de todos, que es el de las altitudes. El vuelo de Bogotá a Medellín se debe realizar a una altitud de 14.000 pies. En el avión ustedes van a programar de una vez la altitud, pero primero van a calibrar el altímetro. ¿Cómo lo calibran? Presionando la letra B. La presionan y automáticamente se calibra el altímetro a la altitud del aeropuerto en el que estemos. Luego de esto, en la computadora del piloto automático del avión, acá en la altitud vamos a colocar la altitud a la cual vamos a ascender. Va a ser la mayoría de nuestro crucero de vuelo, 14.000. Luego le dan clic normal, es decir, clic izquierdo, y luego clic derecho para confirmar. Y este dato inmediatamente queda establecido en la computadora del avión. Y vamos a volar a 250 nudos. Voy a colocar de una vez 250 nudos y automáticamente también es tomado acá. Porque es importante que ustedes busquen las cartas de aproximación
al aeropuerto al cual van a ir, porque vuelvo y les repito, les indica la altitud a la cual deben ir descendiendo de acuerdo a los waypoints de la ruta que tengan. Les he dicho que ustedes se deben fijar mucho en este apartado de abajo. Aquí me muestra este waypoint que es CF01 y cuando llegue acá el avión debe estar a 12.000 pies. Y luego cuando llegue al BOR de Río Negro debo estar ya a los 10.000 pies de altura que es este mismo que hay acá. Y luego de que ya tenemos todo preparado, vamos a encender las luces para poder realizar el carreteo o el rodaje, el taxi. Primero voy a encender el strobe, que está en la parte de acá de la cola del avión, y luego voy a encender la luz delantera de rodaje. Ya con estas luces encendidas ya podemos dar inicio al rodaje hacia la pista. Bueno, y con todo ya listo para nuestro rodaje, hay que desactivar el freno de parqueo. Para ello simplemente nos vamos acá y le damos clic y ya quedó desactivado el freno de parqueo. Para activarlo hacemos lo mismo. Se puede hacer desde acá o con una asignación de tecla o un botón del control o de la palanca. Funciona igual para todos los aviones del simulador. En esta parte del rodaje le voy a acelerar la velocidad del video. Ustedes deben aprender a conocer los aeropuertos de los cuales aterrizan o despegan. Para todo esto existen manuales y mapas en internet. Es solo cuestión de buscar con paciencia. Al llegar al punto de espera antes de ingresar a la pista, lo que vamos a hacer desde la cabina es apagar las luces de rodaje y a encender las luces de despegue para poder ingresar a la pista para realizar nuestro despegue. Recuerden que en este punto del rodaje y de entrar a la pista he acelerado el video. Bueno, y ya con todo preparado, lo único que nos queda es acelerar y despegar. Cambié un poco el clima porque estaba muy nublado y no había buena visibilidad. Esperamos a que el avión llegue a los 140 nudos y a partir de ese momento podemos alar la palanca hacia atrás y despegar suavemente. Ya lo había dicho, estoy despegando de occidente a oriente. Ahora viro hacia la izquierda para tomar el norte y luego el occidente para buscar la ruta programada hacia Medellín. Subimos el tren de aterrizaje, lo pueden hacer con la letra G o desde acá. Todos los aviones de Flight Simulator suben y bajan el tren de aterrizaje con la letra G. Y acá estoy virando a la izquierda para tomar el sentido norte y voy a buscar el occidente.
Con F5 subo todos los flaps y los slats. Y ahora lo que voy a hacer desde la parte central de acá del piloto automático, para que ustedes lo tengan en cuenta, es encender acá el piloto automático, que esté encendido el Flight Director. Luego activo la navegación lineal para que nos tome la ruta. Activo el autotroll o el acelerador automático y ya él empezó a acelerar automáticamente y a tomar la ruta, y ya él tomó ya la altitud ya programada. Ya está tomando la ruta hacia Medellín. Estamos yendo hacia el noroccidente. Recuerden que yo les explicaba que Medellín se encuentra en la parte noroccidente de Colombia. Tenemos que atravesar una zona montañosa grande. Por eso tenemos que volar a 14.000 pies. Pueden activar acá la velocidad vertical. Si no les aparece aquí nada, como es mi caso, ustedes simplemente con la ruedita del mouse le dan hacia abajo, que es para que acelere la altitud. Aquí vamos a acelerar a 2000 pies por minuto. Ya vamos a alcanzar la altitud de nuestro vuelo y a terminar de tomar la ruta. Él ya se va acomodando desde acá, desde el mapa, que lo pueden abrir acá con el zoom, pueden ir mirando. Él ya está terminando de tomar la ruta. Vamos hacia el BOR de Zipaquirá y de acá nos vamos derecho hasta el río Magdalena. Acá podemos descender a unos 13.000 pies. Acá están todos los waypoints. Recuerden lo que les dije de la carta de navegación. Es interesante que ustedes consigan las cartas de navegación o las cartas de aproximación de acuerdo al ILS que vayan a hacer. Recuerden que aquí les muestra la altitud. A este punto debemos estar a 12.000 y cuando tomemos el BOR de Río Negro debemos estar a los 10.000. Es decir, que a este punto debemos estar a 12.000 y acá a 10.000. Voy a activar el GPS tracking para ver el seguimiento de la ruta. Y por ahora no es más que hay que indicarle al avión. Ya estamos a los 14.000 pies a la velocidad indicada, los 250 nudos. Pueden ver el match acá. Y recuerden, cada vez que despeguen, después de despegar, apagar las luces de aterrizaje. Cuando vayan a aterrizar vuelven y las encienden. Siempre estar pendiente de los controles y de los indicadores. Siempre con la letra B estar calibrando el altímetro. Vean, aquí estábamos más abajo. Siempre estarlo haciendo. Este es un error muy común no solamente en este avión, sino en todos los aviones de Microsoft Flight Simulator. Este avión tiene bastantes vistas. Ustedes pueden abrir la cámara y acá desde la vista fija, que es en la cual estoy,
Desde el Fixed Camera pueden pasar a cualquiera de las vistas dando doble clic o pulsando la letra A. Digamos que este es un modelo de avión pago aceptable. A mí me parece un modelo muy bien hecho. Trae un interior detallado. Y siempre pendientes de la cabina. Y acá ya estamos llegando al río Magdalena. Y acá ya en el río Magdalena, que podría considerarse que es el río más grande de Colombia, él atraviesa prácticamente todo el país y él termina en Barranquilla, desemboca al océano Atlántico en Barranquilla. Para los pilotos que vuelan en Colombia es digamos una guía visual. Y ya entrando acá en el río Magdalena, lo que vamos a hacer es a configurar un poco el aterrizaje. Voy a explicar algo que sucede en todos los aviones Boeing en el simulador y en la vida real. Cuando vayamos a aterrizar, vamos a dirigirnos acá al auto brake. Todos los aviones lo tienen: el 737, el 787, el 747, todos. Y tomamos el auto brake y con la ruedita del mouse lo giramos hasta el máximo auto. Bueno, eso es lo primero que deben tener en cuenta antes de aterrizar, de activarlo siempre para que él frene automáticamente. Ya como estamos en el río Magdalena, lo que voy a hacer acá es ya a descender a 13.000 pies. Vamos a empezar a descender. Entonces recuerden, ustedes mueven la ruedita y luego le dan clic sostenido, es decir, clic normal y clic derecho, y él ya empieza a descender. Hay un poco de nubosidad. Si ustedes quieren pueden ingresar acá al clima, y yo tengo activado el tiempo real, pero no con el clima en vivo, porque en este momento está lloviendo mucho en Colombia y hay mucha neblina. Simplemente le dejé con algunas nubes, pero si quieren lo pueden dejar con los cielos totalmente despejados. Le voy a indicar al avión que descienda a los 12.000 pies. Recuerden, clic sostenido y luego clic derecho para que empiece a descender. Y se había movido de pronto la velocidad. Voy a bajar a 220, a 215 nudos. Voy a dejar la velocidad. Para reducir la velocidad, esto es algo que generalmente hacen los pilotos durante el vuelo. Lo ideal aquí es también hacerlo, y es activar los spoilers o los frenos aerodinámicos. Ustedes los pueden activar un poco para que el avión vaya reduciendo la velocidad. Aquí ya se desplegaron los spoilers
para que vaya desacelerándose. Esto es un control de superficie. Los spoilers sirven como freno aerodinámico. Y acá los voy a volver a colocar en la posición en la cual deben estar. A medida que el avión va descendiendo, los spoilers se van activando con el fin de ir reduciendo la velocidad. Bueno, según el ILS debemos estar acá en 12.000 y cuando alcancemos el BOR de Río Negro debemos estar a 10.000. Voy a reducir la velocidad a 200 nudos. Y de una vez voy a descender a 10.000 pies. Ya vamos a alcanzar el BOR de Río Negro. Entonces clic sostenido y clic izquierdo. Ya tenemos el auto brake en su máximo. Vamos a encender las luces de aterrizaje. Ya están encendidas. Voy a reducir la velocidad a 190. Voy a utilizar un poco los spoilers para reducir la velocidad. Listo, los voy a quitar. Ustedes los pueden subir o bajar con una asignación de tecla. Ya vamos a alcanzar los 10.000 pies y vamos muy rápido. Voy a activar la aproximación para que él empiece a tomar ya la pista. Aquí ya está el aeropuerto de Río Negro. Voy a bajar los trenes de aterrizaje y voy a bajar más la velocidad a 170 nudos. En este punto vamos a bajar los flaps a 25 grados. Yo los pondría en 30 también. Los flaps de 20 para abajo empiezan a actuar como frenos aerodinámicos. Voy a activar un poco los spoilers porque veo que vamos demasiado rápido. Vamos a mirar acá la velocidad. Estamos demasiado rápido. Necesito reducir velocidad. Voy a quitar los spoilers. Y antes de aterrizar, ustedes deben verificar que los spoilers estén en el modo armado. Acá. Que estén armados en la posición armado. Ustedes los pueden armar con una tecla, una combinación de teclado. He pausado el vuelo y he querido abrir un paréntesis para hablar de lo siguiente. Cuando hemos activado la aproximación desde el panel del piloto automático, es decir, desde acá, cuando hemos activado acá la aproximación, noten que en el panel principal va alineándose este rombo magenta acá y este otro acá y esta cruz acá que indica esta es la intercepción del ILS, es decir que vamos por la senda correcta de aproximación, para que lo tengan en cuenta y sepan que todo lo que están haciendo va por buen camino. Y en este punto voy a
apagar el piloto automático, el acelerador automático y voy a tomar el mando del avión. A veces las aproximaciones no son exactas. Antes de tocar tierra desaceleramos, activamos la aceleración reversa y desplegamos los spoilers para frenar. Recuerden practicar muchísimo los aterrizajes. Con F5 subimos todos los flaps y ahora simplemente evacuamos la pista hasta la puerta de embarque. Ya en la puerta de embarque aplicamos el freno de parqueo y apagamos todas las luces. Encendemos la APU y apagamos los motores. Bueno, amigas y amigos de Virtual Intrepid Pilot, espero que este video tutorial les haya gustado y por favor no lo olviden, pregunten, comenten y compartan. Hasta la próxima y un abrazo. Chao.